Algunas deudas jamás se pueden pagar. Algunas heridas nunca sanan. Y algunas tierras, una vez que corren por tus venas, se convierten en algo más que propiedad. Se convierten en tu alma. El cielo de Montana era implacable aquella mañana, vasto y vacío como una promesa rota. Cuando llegó la notificación de ejecución hipotecaria, 30 días. 3 generaciones de sudor y sacrificio, reducidas a la fecha límite de un banco. Afuera, nubes de tormenta se cernían sobre él. Valle como buitres, pacientes e inevitables. Dicen que se puede medir a un hombre por lo que hace cuando todo se derrumba, por las decisiones que toma cuando ya no tiene nada que perder, por a quien ayuda cuando él mismo se ahoga. ¿Qué sucede cuando aparece una desconocida con secretos en los ojos y polvo de ciudad en las botas? Cuando la tierra por la que das la vida se convierte en el campo de batalla de algo más grande que uno mismo. A veces la salvación se disfraza de ruina. A veces lo que te destruye es lo único que puede salvarte. Y a veces las verdades más peligrosas son las que nos contamos a nosotros mismos. Frank Michei permaneció inmóvil en su cocina, la carta del banco temblando ligeramente entre sus manos curtidas. Las letras rojas y llamativas parecían palpitar. Aviso final de ejecución hipotecaria. 30 días para reunir $75,000 o perdería la tierra que había pertenecido a su familia durante 3 generaciones. Dejó la carta sobre la mesa de roble Warren, la misma mesa donde su abuelo calculaba las cosechas, donde su padre le había enseñado a tallar madera, donde él y Margaret habían planeado su futuro antes de que el cáncer se la llevara hacía 5 años. Afuera, el cielo de Montana se oscurecía ominosamente. Se avecinaba una tormenta, tanto literal como figurativamente. El servicio meteorológico había emitido advertencias sobre un potente sistema que se desplazaba por Valley Creek, pero Frank tenía preocupaciones más inmediatas que la lluvia. Su cuerpo de 58 años sentía cada uno de esos años mientras se hundía en una silla de la cocina. El dolor familiar en su rodilla izquierda, un recuerdo de la tormenta del desierto, reaparecía como siempre que se acercaba el estrés o el mal tiempo. «Maldita sea», murmuró, incorporándose. No había tiempo para autocompasión. El sistema de riego necesitaba refuerzos antes de que llegara la tormenta, o perdería lo poco que quedaba de su maltrecha cosecha de alfalfa. Al salir al porche, Frank aspiró el aroma eléctrico de la lluvia que se acercaba. Valley Creek se extendía ante él, un mosaico de granjas acurrucadas entre colinas onduladas y los picos escarpados de montañas lejanas. Esta tierra había sustentado a su familia desde 1946, cuando su abuelo regresó de la Segunda Guerra Mundial y compró 200 acres de Montana con su paga de combate. Ahora, todo podría escapársele de las manos a Frank como la tierra durante la sequía. Sonó su celular. Era su hijo Michael, que llamaba desde Seattle, donde trabajaba como ingeniero de software. Frank dudó antes de contestar. Todavía no le había contado a Michael sobre la ejecución hipotecaria. «Hola, papá. Solo quería saber cómo estás. ¿Te estás preparando para la tormenta?» «Estás trabajando en ello», respondió Frank con voz deliberadamente despreocupada. «¿Qué tal te va con ese trabajo tecnológico?» «Bien. Bien. Oye, he estado pensando en volver a casa unos días el mes que viene. Hace tiempo que no vengo». Frank tragó saliva. «Eso estaría bien, hijo». «Muy bien». Después de colgar, Frank contempló el horizonte que se oscurecía. ¿Existiría siquiera la granja de los Michei cuando Michael planeara visitarla? La idea era casi insoportable. Las primeras gotas de lluvia empezaban a caer mientras Frank guardaba el último equipo en el granero. Para cuando terminó, la tormenta había pasado de preocupante a peligrosa. El viento aullaba por el valle, doblando los árboles en ángulos alarmantes. La lluvia caía a cántaros, y a lo lejos, el trueno retumbaba como fuego de artillería. Frank estaba a medio camino de la casa cuando oyó un sonido que no pertenecía a la tormenta.
El motor de un coche acelerando desesperadamente, seguido del inconfundible sonido del metal golpeando la roca. A través del aguacero, divisó unos faros cerca de Crooked Creek, que normalmente era poco más que un riachuelo, pero ahora rugía con la crecida. «Madre mía», murmuró Frank, mientras se dirigía a su camioneta. Algún turista imprudente había intentado cruzar el puente de aguas bajas, sin darse cuenta de que 10 minutos de lluvia en las montañas de Montana podían convertir un arroyo tranquilo en un torrente embravecido. La vieja camioneta Ford protestó mientras Frank la guiaba por el camino de acceso embarrado. A través del parabrisas manchado por la lluvia, pudo ver una camioneta con placas de California, con la parte delantera ya sumergida en el agua que subía, inclinada peligrosamente contra el soporte de hormigón del puente. Una figura se movió dentro, iluminada por la luz interior del vehículo. Frank estacionó en un terreno elevado y se adentró en la tormenta. Empapado al instante, el arroyo crecía visiblemente, lamiendo ya las manijas de las puertas de la camioneta. A 15 metros de distancia, la vieja represa de tierra, que ayudaba a irrigar los campos del este, había comenzado a gotear de forma ominosa. «Oye», gritó Frank por encima de la furia de la tormenta. «No intentes arrancarlo de nuevo. Inundarás el motor». La ventanilla del conductor bajó un poco y el rostro de una mujer apareció pálido. Con miedo. «No puedo abrir la puerta. La presión del agua». Frank esperó en el arroyo, maldiciendo mientras el agua fría le llenaba las botas. La corriente le arrastraba las piernas con sorprendente fuerza. Si la represa cedía por completo, tanto él como la conductora atrapada serían arrastrados río abajo. «Baja la ventanilla del todo», gritó, apoyándose en el chasis del vehículo. La mujer obedeció, y Frank pudo verla con más claridad, ahora de mediana edad, con un llamativo cabello castaño rojizo con reflejos plateados, que enmarcaba un rostro que conservaba una considerable belleza a pesar del miedo que distorsionaba sus facciones. «Voy a tener que sacarte por la ventana», explicó Frank, con la lluvia azotándole la cara. «El agua está subiendo demasiado rápido. No tenemos mucho tiempo». «Mis maletas», comenzó ella. «Déjalas», la interrumpió Frank. «Esa represa río arriba está a punto de ceder, y cuando lo haga, toda esta zona quedará bajo el agua». Como si estuviera previsto, un profundo y chirriante sonido resonó por todo el valle. La primera sección de la tierra y la presa cedió. Frank no dudó. Metió la mano por la ventana. Agarró a la mujer por debajo de los brazos y la sacó a rastras por la abertura. Era más ligera de lo que esperaba, pero el ángulo incómodo dificultó la extracción. Su camisa se enganchó con algo y se rasgó cuando finalmente salió. Apenas habían llegado a la camioneta cuando la presa se derrumbó por completo. Un muro de agua se precipitó por el lecho del arroyo, levantando el todoterreno y estrellándolo contra el puente antes de arrastrarlo río abajo como un juguete. «Dios mío», susurró la mujer, viendo cómo su vehículo desaparecía en la oscuridad turbulenta. «Tienes suerte de estar viva», dijo Frank con brusquedad, girando la camioneta hacia casa. «¿En qué demonios estabas pensando al intentar cruzar durante una alerta de inundación repentina?» «No lo sabía», respondió ella, tiritando a pesar de que la calefacción de la camioneta emitía aire caliente. «No soy de por aquí». Seguía las indicaciones del GPS para ir a una propiedad de alquiler, y me dirigió a través de ese puente. Frank la miró. De cerca. Pudo ver un pequeño corte en su frente y el comienzo de un moretón en su pómulo, donde debió haberse golpeado con el volante. «Tienes que ir al médico», dijo, señalando la herida con la cabeza. «No es nada», dijo ella, tocándose el corte con cuidado. «He tenido cortes de papel peores. Por cierto, me llamo Sofía. Sophia Reynolds». Frank Michey mantuvo la vista fija en la carretera, sorteando las peligrosas condiciones. El hospital más cercano está en Riverside, a 64 kilómetros al sur.
Pero esa carretera también estará inundada a estas alturas. Tengo un botiquín de primeros auxilios en casa. Al menos podemos limpiar esa herida. Sofía asintió, aferrándose a su bolso, la única pertenencia que había logrado salvar. Gracias por todo. No puedo creer que haya perdido el coche. El seguro lo cubrirá, dijo Frank con naturalidad. Estás viva. Eso es lo que importa. La lluvia seguía golpeando con fuerza la camioneta mientras se acercaban a la granja de los Michei. Construida en 1952 por el abuelo y el padre de Frank, la estructura de 2 plantas había resistido innumerables tormentas de Montana. Su pintura blanca se estaba desconchando en algunos lugares, y una de las contraventanas colgaba en un ángulo que Frank llevaba queriendo arreglar desde hacía más tiempo del que le gustaba admitir, pero se mantenía firme contra la intemperie. Dentro, Frank encendió las luces y hizo un gesto hacia la cocina. Siéntate, le indicó, dirigiéndose al baño donde guardaba el botiquín de primeros auxilios. Cuando regresó, Sofía estaba de pie junto a la ventana, observando cómo arreciaba la tormenta. No quiero ser una molestia, dijo cuando él se acercó con el botiquín. Si hay un motel cerca, puedo llamar a un taxi cuando escampe. Frank resopló. El motel más cercano está en Riverside, igual que el hospital. No hay taxis en Valley Creek, a menos que cuentes a Billy Elkins, quien tal vez te lleve en su Buick del 89 si lo encuentras sobrio. Lo cual es raro últimamente. Abrió el botiquín y sacó una toallita antiséptica. Esto escocerá. Sofía apenas se inmutó mientras se limpiaba la herida. Frank trabajaba con la delicada eficiencia de alguien acostumbrado a tratar lesiones, una habilidad perfeccionada durante su servicio militar y refinada a través de años de accidentes agrícolas. ¿Mencionaste una propiedad de alquiler?, preguntó, aplicando una pequeña curita en forma de mariposa sobre la herida. Sí, alquilé una cabaña por 3 meses. Soy escritora, explicó. Necesitaba un lugar tranquilo para terminar mi último proyecto. Frank arqueó una ceja. No conozco ninguna cabaña de alquiler por aquí, excepto la antigua propiedad de Ross en Timber Ridge, pero lleva años desocupada. Sofía sacó un papel doblado de su bolso y se lo entregó. Un contrato de alquiler con una dirección y un mapa rudimentario. Eso es eso. La cabaña Ross. El dueño se llama Victor Reynolds. Lo organicé todo por internet. La expresión de Frank se ensombreció. Victor Reynolds aún no es el dueño de esa propiedad, aunque no por falta de intentos. Le devolvió el periódico. Técnicamente, la familia Ross todavía es la dueña. Pero se mudaron a Florida después de que su negocio maderero quebrara. Reynolds ha estado intentando comprar terrenos por todo el valle para algún proyecto de desarrollo turístico. Un trueno retumbó justo encima, haciendo que la ventana se rompiera. Ese traqueteo. Frank se levantó y se dirigió al refrigerador. ¿Tienes hambre? Las tormentas no van a amainar pronto, y has tenido un susto. La comida ayuda. Sin esperar respuesta, empezó a sacar ingredientes para sándwiches. Sofía lo observaba trabajar, fijándose en la cocina con sus electrodomésticos de los años 70 y las cortinas hechas a mano que claramente llevaban décadas colgadas. Has vivido aquí mucho tiempo, observó. Toda mi vida, excepto por mi servicio militar, respondió Frank, cortando pan casero. Mi abuelo compró esta casa después de la Segunda Guerra Mundial. Mi padre la amplió en los años 60. Ahora solo intento mantenerla a flote. No había querido añadir esa última parte, y se concentró en la comida para evitar su mirada. Es una tierra preciosa, dijo Sofía en voz baja. Entiendo por qué. ¿Quieres conservarla? Frank le puso un plato delante, un sándwich con jamón en lonchas gruesas, queso, lechuga y tomate. Come. Voy a ver cómo están los animales.
El granero debería resistir. Pero esta tormenta es más fuerte de lo previsto. Para cuando Frank regresó, empapado de nuevo. A pesar de su impermeable, Sofía ya había terminado su sándwich y lavado el plato. Se quedó parada incómodamente en medio de la cocina, claramente insegura de su situación. Las tormentas no amainarán. Hasta el amanecer, anunció Frank, quitándose el abrigo empapado. Y la mayoría de los caminos del valle están inundados. Tendrás que quedarte aquí esta noche. No quería molestar. No es una molestia, es practicidad, interrumpió Frank. Tengo una habitación de invitados arriba. La antigua habitación de mi hijo. Las sábanas están limpias. Sofía pareció querer discutir, pero en lugar de eso asintió. Gracias. No sé qué habría hecho sin tu ayuda esta noche. Frank la llevó arriba a la habitación de Michael, que permanecía prácticamente igual. Desde que su hijo se había ido a la universidad 9 años antes. Trofeos académicos llenaban un estante, y un póster descolorido del horizonte de Seattle colgaba en una pared, un indicio temprano de donde Michael se establecería finalmente. El baño está al otro lado del pasillo, explicó Frank. Dejé una toalla y una camiseta limpias. Te quedarán grandes. Pero al menos estarás seca, sonrió Sofía agradecida. Has pensado en todo. Los granjeros tienen que estar preparados, respondió Frank encogiéndose de hombros. Nunca se sabe qué va a pasar. No tenía ni idea de lo ciertas que resultarían esas palabras. A la mañana siguiente amaneció un día claro y brillante. La tormenta había amainado durante la noche. Frank ya se estaba tomando su segunda taza de café cuando Sofía apareció en la puerta de la cocina, con la ropa del día anterior, ya casi seca. Buenos días, dijo con voz tímida. Espero no haberme quedado dormida. Apenas son las 6, respondió Frank, sirviéndole una taza de café. Pero la evaluación de daños empieza temprano después de una tormenta así. Sofía aceptó el café agradecida. ¿Qué tan grave es? Podría haber sido peor. Perdimos parte del sistema de riego del este cuando se rompió la presa. El techo del granero tenía goteras en el mismo sitio de siempre. Cayeron algunos árboles. Dio un sorbo a su café. Tu coche probablemente ya esté a medio camino de Idaho. Ya llamé a la compañía de alquiler. Sofía dijo que están gestionando un coche de reemplazo, pero que no lo entregarán hasta mañana. Tenía la esperanza. Ella dudó. ¿Podrías llevarme a la cabaña hoy? Necesito empezar con mi trabajo. Frank consideró la petición. Tenía mucho que hacer reparando los daños de la tormenta, pero también sentía curiosidad por el estado de la cabaña Ross. Nadie había vivido allí en al menos 5 años. Puedo llevarte, accedió, pero no te hagas ilusiones. Ese lugar no estaba en buen estado antes de la tormenta. 1 hora más tarde, subían a trompicones por el camino de acceso a Timber Ridge, donde estaba la camioneta de Frank. La tormenta había dejado su huella por todas partes. Ramas caídas, nuevos barrancos excavados por el agua de lluvia, un nido de halcón arrancado de un pino alto. Al doblar la última curva, la cabaña Ross apareció a la vista, y la predicción de Frank resultó acertada. La pequeña construcción de troncos había sido encantadora, con un porche cubierto que daba al valle y grandes ventanas que capturaban la luz de la montaña. Ahora, una de esas ventanas estaba rota. Parte del techo del porche se había derrumbado, y una gran rama de pino había atravesado la parte trasera del edificio. Oh, dijo Sofía en voz baja, con evidente decepción. Frank aparcó y se acercaron con cautela a la cabaña dañada. El interior estaba húmedo por el agua de lluvia que se había filtrado en los suelos de madera. La rama se estrelló contra el baño, rompiendo una tubería que había estado rociando agua hasta que bajó la presión. Esto no es habitable, declaró Frank tras una breve inspección. Daños estructurales, tuberías rotas, probablemente también problemas eléctricos. No puedes quedarte aquí. Sofía se quedó de pie en medio de la sala principal,
observando los daños con una expresión serena que sorprendió a Frank. Había esperado lágrimas o enfado. No esta evaluación tan reflexiva. ¿Cuánto tiempo tardaría en repararse?, preguntó ella. Frank se rascó la barbilla. Un par de semanas como mínimo. Eso si encuentras a alguien que lo haga. Los contratistas de por aquí están saturados durante meses, sobre todo después de una tormenta. ¿Podrías hacerlo tú?, preguntó Sofía directamente. La pregunta tomó a Frank por sorpresa. ¿Yo? Es evidente que eres muy hábil, continuó ella. Este lugar no es tan grande. Te pagaría. Por supuesto. Muy bien. Frank casi se rió. Señora, tengo una granja que administrar. Daños por la tormenta que reparar en mi propiedad. Lo entiendo, respondió Sofía. Pero realmente necesito esta cabaña, señor Michei. Vine aquí específicamente por la soledad. Y las vistas. Mi trabajo depende de ello. Hizo una pausa. Pagaría $10,000 por las reparaciones. Más los materiales. Frank la miró fijamente. $10,000 era una suma considerable, suficiente para pagar la próxima hipoteca y aún sobraría algo para las reparaciones del riego. Pero algo no cuadraba. Es mucho dinero para unas pocas semanas de reparaciones, dijo lentamente. ¿Qué tipo de escritura paga tan bien? He tenido cierto éxito, respondió Sofía vagamente. La ficción literaria y este proyecto es importante para mí. Urgente, se podría decir. Frank la estudió durante un largo rato. Había algo que ella no le contaba, pero el dinero era demasiado bueno para rechazarlo, especialmente con la fecha límite de ejecución hipotecaria acercándose. Necesitaría la mitad por adelantado para los materiales, dijo finalmente. Y solo puedo trabajar en ello a tiempo parcial. Mi granja es lo primero. Por supuesto, Sofía aceptó rápidamente. ¿Cuándo podrías empezar? Y así fue como Frank Michei, agricultor de Montana de tercera generación, se encontró aceptando reparar una cabaña dañada por una tormenta para una misteriosa escritora de California que parecía demasiado dispuesta a desprenderse de grandes sumas de dinero. Los 3 días siguientes transcurrieron con un ritmo inesperado. Frank trabajaba en su granja desde el amanecer hasta la tarde. Luego llevaba a Sofía a la cabaña donde pasaba unas horas haciendo reparaciones antes de llevarla de regreso a la casa de campo para cenar. Su vehículo de reemplazo había llegado, otra camioneta SUV, pero esta vez con placas de alquiler de Montana, lo que le daba cierta independencia, pero parecía contenta con el acuerdo. Frank se centró primero en los daños estructurales, quitando la rama caída y reparando el techo de la cabaña. Sofía solía sentarse en una roca cercana, con un cuaderno abierto en el regazo, escribiendo de vez en cuando, pero con más frecuencia simplemente observándolo trabajar, haciéndole preguntas sobre el valle, la luz cambiante en las montañas, la historia de la familia Ross. Haces muchas preguntas para alguien que se supone que está escribiendo, observó Frank la tercera tarde mientras reemplazaba las tablas podridas del porche. Sofía sonrió enigmáticamente. Todo eso alimenta el trabajo, señor Michei. Lleva días durmiendo bajo mi techo. Podría llamarme Frank. Frank, repitió como probando cómo sonaba. Y soy Sofía, no señora ni señorita Reynolds. Él asintió, clavando un clavo con quizás más fuerza de la necesaria. Había algo en esa mujer que lo inquietaba, no de una manera desagradable, sino de una forma que no había experimentado desde que conoció a Margaret en una feria del condado 28 años antes. A sus 58 años, Frank creía que esos sentimientos habían quedado atrás, especialmente tras el profundo dolor de ver a su esposa consumirse por el cáncer. Estaban reemplazando la ventana rota, juntos cuando llegaron los primeros visitantes indeseados. 3 hombres en una camioneta llena de barro se detuvieron frente a la cabaña. Su llegada fue anunciada por el crujido de la grava y el repentino silencio del motor al apagarse a mitad de aceleración. Frank se irguió,
inmediatamente alerta a la tensión en el aire. Valey cree que era generalmente tranquilo, pero él reconocía los problemas cuando los veía. «Quédate adentro», le dijo a Sofía en voz baja. «¿Qué pasa?», preguntó ella, mirando por encima de su hombro. «No lo sé. Todavía», respondió Frank, dejando sus herramientas. «Pero esos tipos no están aquí para charlar». Los tres hombres se acercaron, con la confianza despreocupada de quienes buscan problemas. El líder, un tipo larguirucho con barba rala y una chaqueta de camuflaje, llevaba un rifle colgado casualmente al hombro. Nada inusual en Montana, pero la forma en que la sujetaba sugería que no era solo para cazar ciervos. «Buenas tardes», llamó Frank, colocándose en los escalones del porche, con una actitud deliberadamente casual, pero bloqueando el acceso a la cabaña. «¿Hay algo en lo que puedo ayudarte?» «No sabía que alguien se alojara aquí arriba», respondió el líder, mirando más allá de Frank para vislumbrar a Sofía en la puerta detrás de él. «La casa de Ross ha estado vacía durante años. La están renovando», dijo Frank con voz tranquila. «Propiedad privada», el segundo hombre, más bajo pero de complexión robusta, escupió jugo de tabaco al suelo. Este solía ser un buen terreno de caza antes de que pusieran los letreros de prohibido el paso. «Pensé que podríamos explorar un poco. La temporada no empieza hasta dentro de 2 meses», señaló Frank. «Y los carteles siguen ahí». El tercer hombre, que había permanecido en silencio, de repente le dio un codazo al líder y murmuró algo. La expresión del líder cambió al mirar más de cerca a Frank. «Oye, tú eres Michey, ¿no? El que está a punto de perder su granja por culpa del banco». A Frank se le tensó la mandíbula. Las noticias corrían como la pólvora en las pequeñas comunidades, pero no esperaba que sus problemas financieros fueran de dominio público todavía. «Mis asuntos son mis asuntos», respondió fríamente. «Y ahora mismo, mi asunto es arreglar esta cabaña. Así que, a menos que tengas un plan legítimo, si no hay razón para estar aquí, sugiero que se marchen». El líder dio un paso al frente, moviendo las manos sobre su rifle. «Quizás no tengamos ganas de seguir. Quizás esperábamos encontrar este lugar vacío para poder tomar prestadas algunas cosas. Las cabañas vacías tienen todo tipo de objetos útiles». El entrenamiento militar de Frank se activó. Su cuerpo evaluó automáticamente las amenazas y las opciones. 3 hombres, al menos un arma de fuego, posiblemente más oculta. Su propia escopeta estaba en la camioneta, demasiado lejos para alcanzarla. Estaba desarmado, excepto por su martillo de carpintero, que aún llevaba en el cinturón. «Eso sería un error», dijo Frank, bajando la voz a un tono peligroso que pocos habían oído. «Un error grave». Algo en su tono hizo dudar al líder. Frank Michey ya no era un joven, pero con su 1,85 metros de altura, los hombros ensanchados por décadas de trabajo en el campo y la presencia de un hombre que había combatido, presentaba una figura formidable. La tensa confrontación podría haber escalado aún más de no ser por la repentina aparición de Sofía en el porche junto a Frank. Sostenía su teléfono en alto, grabando claramente. «Ya llamé al sheriff», anunció, con calma, «y tengo sus caras y la matrícula grabadas. ¿De verdad vale la pena volver a la cárcel por un hurto menor?» Era un farol. La señal de celular era irregular en el mejor de los casos. En Timber Ridge, pero lo dijo con tanta seguridad que los 3 hombres intercambiaron miradas de incertidumbre. «No queremos problemas», dijo el líder, retrocediendo hacia su camioneta. «Solo un malentendido». «Pues malinterpreten su camino de regreso», respondió Frank, sin moverse de su posición. Se retiraron, el motor de la camioneta rugiendo con una agresividad innecesaria. Mientras desaparecían por el camino de acceso, Frank se volvió hacia Sofía con un respeto recién descubierto. «Qué rápida con el teléfono», reconoció, aunque el sheriff necesitaría
Una paloma mensajera para hacer llegar un mensaje hasta aquí. Sofía guardó el teléfono en el bolsillo y Frank notó que su mano temblaba ligeramente a pesar de su aparente calma. «Conozco a hombres así», dijo. «Puro fanfarroneo hasta que se les confronta. Entonces se rinden». «A veces», asintió Frank. «No siempre». No eran simples alborotadores. El bajito estuvo en la cárcel por robo a mano armada el año pasado. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. «Los conocías», aclaró Frank. «Valley Creek no es grande. Las noticias corren como la pólvora». Hizo una pausa. «Tenían razón en una cosa, eso sí. Estoy a punto de perder la granja ante el banco». No había querido compartir eso, pero la confrontación lo había dejado descolocado. Sofía lo observó durante un largo rato antes de responder. «¿Hay algo en lo que pueda ayudarte?», preguntó en voz baja. Frank negó con la cabeza. «A menos que tenga $75,000 escondidos en esa libreta tuya». «No realmente. A veces las cosas son así. La agricultura es una lotería. Y he tenido una larga racha de mala suerte». Volvió a la instalación de la ventana, dando por terminada la conversación. Pero podía sentir la mirada de Sofía sobre él, pensativa y calculadora, de una forma que le hizo preguntarse de nuevo quién era ella y que la había traído realmente a Valley Creek. A la mañana siguiente, Frank fue al pueblo a comprar provisiones. Valley Creek era poco más que una calle principal con negocios esenciales. Una tienda de ultramarinos, un restaurante, una tienda de piensos, una pequeña sucursal bancaria y una gasolinera. Todos se conocían, lo que significaba que Frank no podía evitar las preguntas sobre la mujer que se alojaba en su granja. «Oí que acogiste a una de esas californianas durante la tormenta», dijo Hank Peterson, dueño de la ferretería, mientras cobraba las compras de Frank. «Mary Beth, del restaurante. Dice que es escritora». «Solo estoy ayudando a alguien que lo necesita», respondió Frank sin comprometerse. «Está alquilando la cabaña Ross». Las pobladas cejas de Hank se alzaron. Ese viejo lugar se caía a pedazos antes de que llegara la tormenta. «Lo estoy arreglando», dijo Frank, contando el dinero para los suministros. «¿Desde cuándo te dedicas a la construcción?» «Creí que tenía suficiente con mantener esa granja». Frank se guardó el cambio. «Paga bien. La situación está difícil». La comprensión se reflejó en el rostro curtido de Hank, como en el de todos en Valley Creek. Probablemente había oído hablar del aviso de ejecución hipotecaria. «Ah, bueno, me alegro por ti». Entonces, mientras Frank cargaba los suministros en su camioneta, notó un elegante Mercedes negro estacionado frente al banco, un vehículo que gritaba, «No es de por aquí». Incluso más fuerte que la camioneta de alquiler de Sofía. Su curiosidad se vio satisfecha momentos después cuando Víctor Reynolds salió del banco, enfrascado en una animada conversación con el gerente de la sucursal. Reynolds era un ejemplo de imagen calculada. Un traje caro hecho a medida para disimular su incipiente barriga. Cabello canoso peinado para sugerir vigor en lugar de edad. Una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Había aparecido en Valley Creek 3 años antes, presentándose como un promotor visionario que transformaría la comunidad agrícola en apuros en un destino turístico. Frank no lo había soportado allí mismo y había rechazado su oferta inicial para comprar la granja Michey. Desde entonces, Reynolds había adquirido varias propiedades. Ortiz en el valle, incluyendo la propiedad embargada Johnson Place y la finca de caza del viejo Wilkins. Reynolds vio a Frank y cambió de rumbo, acercándose con el paso seguro de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. «Frank Michey», lo llamó, extendiéndole la mano. Justo el hombre que quería ver. Frank estrechó la mano con reticencia. «Reynolds, entiendo que estás haciendo algunos trabajos en la cabaña de los Ross», dijo Reynolds, yendo directo al grano. «Interesante, ya que tengo una oferta pendiente por esa propiedad».
Habla con la familia Ross, respondió Frank. Solo estoy haciendo reparaciones para un inquilino. La sonrisa de Reynolds se tensó. Ah, sí, la misteriosa escritora de California. Bastante generosa con su presupuesto de renovación, según tengo entendido. La insinuación de que Reynolds había estado preguntando por Sofía puso los dientes de punta a Frank. ¿No tienes algún campo de golf que construir? El complejo Valley Pines será mucho más que un campo de golf, Frank. Reynolds respondió con suavidad. Va a revitalizar toda esta comunidad. 200 empleos, ingresos del turismo, mejoras en la infraestructura, y todo lo que cuesta es el alma del valle, replicó Frank. Convertir granjas familiares en condominios vacacionales para gente rica que vendrá 2 veces al año. Reynolds suspiró como si tratara con un niño terco. El progreso es inevitable. Frank, la pequeña granja familiar está desapareciendo en todo Estados Unidos. Puedes beneficiarte del cambio o ser aplastado por él. Hizo una pausa. Hablando de eso, me enteré de tu situación con el banco. 30 días no es mucho tiempo para reunir $70,000. La mención casual de sus problemas financieros personales se sintió como una indiscreción. Has estado ocupado, ¿verdad? Me mantengo informado, respondió Reynolds. Mi oferta sigue en pie. $850,000 por la propiedad de Michei. Más que justa en el mercado actual, especialmente considerando tus circunstancias. La oferta era, en efecto, lo suficientemente generosa como para saldar la deuda con el banco y dejarle a Frank un buen colchón financiero. Pero aceptarla significaría el fin del legado familiar y una victoria para todo lo que despreciaba de la visión de Reynolds para Valley Creek. No me interesa, dijo Frank secamente. Reynolds negó con la cabeza con exagerado pesar. El orgullo es caro, Frank. Cuando el banco ejecute la hipoteca, obtendrás mucho menos en la subasta, y probablemente la compraré de todos modos. Metió la mano en su chaqueta y sacó una tarjeta de visita. Cuando lo reconsideres, llámame. La oferta caduca cuando termine tu contrato con el banco. Frank dejó la tarjeta en el suelo donde cayó y subió a su camioneta. Mientras conducía de regreso a la granja, sus nudillos se pusieron blancos sobre el volante. No podía sacudirse la sensación de que las paredes se le venían encima. El interés de Reynolds en su conversación con Sofía lo inquietaba profundamente, sugiriendo que el promotor tenía recursos y contactos más allá de lo que había demostrado anteriormente. Cuando Frank llegó a la cabaña más tarde, esa tarde, encontró a Sofía sentada en el porche recién reparado, con un cuaderno de bocetos abierto en el regazo. Esto era nuevo. Él solo la había visto antes con su cuaderno de notas. ¿Explorando otras cosas además de escribir? Preguntó. ¿Descargando suministros del camión? Sofía cerró rápidamente el cuaderno. Solo garabateo. Me ayuda a pensar. Se levantó y se acercó al camión. ¿Necesitas ayuda para cargar algo? Frank le dio una bolsa con objetos ligeros y cargó él mismo la madera. Me encontré con tu casero en el pueblo hoy, dijo, con naturalidad, observando su reacción. Víctor Reynolds parece muy interesado en ti. El paso de Sofía vaciló. Por un instante. Ah, ¿qué dijo? Que tiene una oferta pendiente por esta propiedad. Lo que me hace preguntarme cómo es que te la está alquilando a ti. Dejó la bolsa en la puerta de la cabaña. La familia Ross le había otorgado autoridad para administrar la propiedad mientras se negociaba la venta. Completamente legítimo. ¿Y tu relación con Reynolds? Sofía sostuvo su mirada directamente. Encontré el anuncio de alquiler en Internet. No hay ninguna relación más allá de la de inquilino y administrador de la propiedad. Hizo una pausa. ¿Por qué el interrogatorio? Frank se afanó en organizar sus herramientas. Reynolds no es muy querido por aquí. Está comprando terrenos para construir un complejo turístico que cambiaría el carácter de todo el valle.
A quienes tenemos raíces profundas nos preocupa eso. ¿Y crees que formo parte de su plan de alguna manera? Sofía sonó genuinamente sorprendida. Te aseguro que solo soy una escritora que busca un lugar tranquilo para trabajar. Hablando de eso, ¿cuánto falta para que la cabaña sea habitable? Al menos las reparaciones básicas. El cambio de tema. Era obvio, pero Frank lo permitió. La fontanería está arreglada. El techo no tiene goteras. Las ventanas están puestas. Todavía hay que reparar el techo del porche y revisar el sistema eléctrico. Pero probablemente podrías mudarte. Mañana si no te importa mucho la comodidad. Mañana sería perfecto, dijo Sofía, con alivio evidente en su voz. Has sido muy amable, Frank, pero de verdad necesito mi propio espacio para trabajar bien. Frank asintió, intentando ignorar la pequeña decepción ante la perspectiva de que ella se marchara de su granja. Se había acostumbrado a sus conversaciones nocturnas. Durante la cena, al sonido de otra. Frank se movía por la vieja casa. Hacía mucho tiempo que no compartía su espacio ni sus pensamientos con nadie. Mientras trabajaba en el tejado del porche, su mirada se dirigía repetidamente a Sofía, que había vuelto a abrir su cuaderno de bocetos y trabajaba con intensa concentración. Desde su posición elevada, podía vislumbrar de vez en cuando lo que dibujaba. No eran simples garabatos, como ella afirmaba, sino un detallado estudio del paisaje del Valle Vista. La habilidad que demostraba su trabajo superaba el nivel de un simple aficionado, sugiriendo una formación académica. Otra pieza del rompecabezas que era Sofía Reynolds, pensó Frank. Una escritora que dibujaba como una artista, que afrontaba las confrontaciones con una compostura inusual, que se comportaba con una elegancia indefinible que parecía contradecir su supuesta profesión. Las incongruencias le molestaban, no porque sospechara de sus malas intenciones, sino porque se sentía cada vez más atraído por ella, y la desconfianza era una mala base para cualquier relación. La tarde se convertía en anochecer cuando oyeron el sonido de un vehículo que se acercaba. Frank se puso tenso al recordar a sus visitantes anteriores, pero el ronroneo del motor era demasiado refinado para ser el camión del cazador furtivo. Esperando a alguien, le preguntó a Sofía, ¿quién? Negó con la cabeza, con una expresión de igual preocupación. El Mercedes negro que apareció al doblar la curva confirmó las sospechas de Frank. Víctor Reynolds había decidido visitar a su inquilino. Frank bajó del tejado cuando el promotor aparcó y salió de su vehículo. Hoy vestía lo que presumiblemente se consideraba ropa informal. Entre sus pantalones caqui planchados y una camisa polo que probablemente costaba más que el presupuesto mensual de Frank para la compra. Señor Reynolds, lo saludó Sofía, cerrando su cuaderno de bocetos y dejándolo a un lado. Es una sorpresa, señorita Reynolds. Respondió Víctor con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Estaba por la zona y pensé en pasar a ver cómo iban las reparaciones de la cabaña. Entiendo que hubo daños importantes por la tormenta. Su mirada se dirigió a Frank, a quien saludó con un gesto de cabeza. Michei, veo que has estado ocupado. Casi he terminado, respondió Frank secamente. Excelente. Te agradezco que te hayas ofrecido con tan poca antelación. Reynolds se volvió hacia Sofía. Espero que el alojamiento cumpla con tus expectativas. Señora Reynolds, cuando hizo la reserva, no estaba al tanto de su situación. Algo tácito pasó entre ellos. Una corriente de tensión que Frank no pudo descifrar. La postura de Sofía se tensó, casi imperceptiblemente. La cabaña es justo lo que necesitaba, respondió. Aislada, auténtica, con vistas magníficas. El señor Michei ha hecho maravillas restaurándola. Después de la tormenta, la sonrisa de Reynolds se tensó. Sí, es todo un manitas. Entre sus muchos talentos, dijo señalando el cuaderno de bocetos. No me había dado cuenta de que estabas, artista además de escritora. Solo un pasatiempo,
dijo Sofía con desdén. Me ayuda a visualizar escenas para mis escritos. Claro, Reynolds miró su reloj. Bueno, no volveré a interferir en tu proceso creativo. Simplemente quería asegurarme de que todo estuviera a su entera satisfacción. Sacó una tarjeta de visita y se la entregó a Sofía. Por favor, llámenos si necesitan. Lo que sea durante su estancia. Lo que sea. El énfasis hizo que Frank apretara la mandíbula. Aunque no podría explicar exactamente por qué. Había algo posesivo en la actitud de Reynolds. Como si considerara a Sofía un activo en lugar de una inquilina. Tras la marcha de Reynolds, un incómodo silencio se instaló entre Frank y Sofía. Ella se quedó de pie al borde del porche, observando cómo se asentaba el polvo en el camino de acceso. Con expresión preocupada. Parece muy atento para ser administrador de una propiedad, observó Frank. Sofía se giró hacia él con una sonrisa forzada. Supongo que es la hospitalidad de pueblo pequeño. RYNS no sabría lo que es la hospitalidad ni aunque le mordiera el trasero, respondió Frank con franqueza. Quizás solo quiere algo para asegurarse de que su inquilina esté contenta. Frank resopló. A Reynolds no le importa hacer feliz a la gente a menos que haya beneficio de ello. Sea lo que sea que busque. Ten cuidado. Dudó un instante y luego añadió. Ya casi he terminado. Puedes mudarte mañana como estaba previsto, pero esta noche dormiré en mi camioneta afuera. No es necesario. Esos cazadores furtivos podrían regresar, interrumpió Frank. Y algo me dice que la visita de Reynolds pudo haber sido en parte para evaluar las defensas de la cabaña. No confío en él. Sofía lo estudió durante un largo rato. Eres un buen hombre, Frank Mitchell. Ya no hacen muchos como tú. El simple cumplido lo conmovió más de lo debido, calentando rincones de su corazón que habían estado fríos durante años. Déjame que revisen la instalación eléctrica, dijo bruscamente, girándose para ocultar su reacción. Luego te llevaré de vuelta a la granja para que empaques tus cosas. Esa noche, Frank permaneció despierto en la cabina de su camioneta, estacionada donde podía ver tanto la puerta principal de la cabaña como el camino de acceso. La noche estaba despejada, con las estrellas brillando en el cielo de Montana. El aire transportaba el dulce aroma del pino mezclado con el aroma terroso a tierra aún húmeda por la reciente tormenta. Dentro de la cabaña, una sola luz ardía en lo que una vez había sido el Ros Fa, la sala de estar de la familia. Frank imaginó a Sofía en la rústica mesa de madera, trabajando en su misterioso proyecto de escritura, o tal vez dibujando otro paisaje del valle. La idea de tenerla cerca, separada solo por troncos y cristales, le provocó sentimientos que no había experimentado en años, una mezcla de protección y anhelo que a la vez lo reconfortaba y lo inquietaba. Frank se estaba quedando dormido cuando un ruido lo puso en alerta de golpe. El sonido inconfundible de una rama rompiéndose bajo sus pies. Alguien se acercaba a la cabaña a pie, moviéndose con sigilo deliberado. En silencio, Frank tomó la escopeta que había dejado en el asiento del copiloto. Años de entrenamiento militar se reafirmaron mientras salía de la camioneta, manteniéndose agachado y usando el vehículo como cobertura. La luna brillaba lo suficiente como para proyectar sombras, y Frank esperó, atento a cualquier movimiento. Allí, una figura se movía entre los árboles al borde del claro, luego otra, acercándose desde un ángulo diferente. Frank contó 3 formas distintas. Al percatarse de la aproximación coordinada de hombres con un plan. Los cazadores furtivos habían regresado, probablemente envalentonados por el alcohol y el resentimiento. Frank consideró sus opciones. Podía enfrentarlos directamente, usando la escopeta como elemento disuasorio. Podía intentar llegar a la cabaña y atrincherarse con Sofía. O podía intentar ahuyentarlos sin revelar su posición. La decisión se tomó por él cuando una de las figuras sacó lo que parecía un cóctel molotov, una botella con un trapo metido en el cuello. El hombre encendió un encendedor y el trapo se incendió.
Frank levantó la escopeta y disparó al aire. La explosión rompió el silencio de la noche, resonando en las colinas circundantes. «El próximo no será una advertencia», gritó. La figura se dispersó, pero el hombre con el molotov lo arrojó hacia la cabaña antes de huir. La botella en llamas describió un arco en el aire, pero no alcanzó su objetivo, explotando contra una roca y prendiendo fuego a la maleza seca. «¡Fuego!», gritó Frank, corriendo ya hacia las llamas. «Sofía, sal de aquí». La puerta de la cabaña se abrió de golpe. Y Sofía salió, aferrada a su cuaderno y bloc de dibujo. «¿Qué está pasando?» «Cazadores furtivos». «Con una bomba incendiaria», explicó Frank bruscamente, agarrando una pala de su camioneta. «Ayúdenme antes de que se propague rápidamente». Lucharon juntos contra el fuego que crecía. Frank cavaba cortafuegos mientras Sofía usaba un cubo para llevar agua de la tubería recién reparada de la cabaña. Las llamas eran persistentes, alimentadas por las agujas de pino secas y la maleza, pero finalmente cedieron a sus esfuerzos mientras jadeaban entre los restos humeantes de lo que podría haber sido un devastador incendio forestal. Frank observó la oscuridad, con la escopeta lista. «Creo que se han ido, pero podrían volver con refuerzos». El rostro de Sofía estaba manchado de hollín, su ropa desaliñada, pero sus ojos brillaban claros y decididos. «Deberíamos llamar al sheriff». Frank asintió. «Al amanecer. Conduciremos hasta tener cobertura y haremos la llamada. Por ahora, ambos dormimos en la cabaña. Yo haré la primera guardia». Dentro, implantaron un sistema de alarma improvisado con hilo de pescar y latas de las provisiones que Frank había traído. No era sofisticado, pero cualquiera que se acercara a la cabaña haría suficiente ruido como para despertarlos. «¿Por qué harían esto?», preguntó Sofía mientras terminaban los preparativos. «¿Qué podrían ganar quemando una cabaña vacía?». Frank revisó la munición de la escopeta antes de colocarla cerca de la puerta. «Podrían ser varias cosas. Venganza por haber sido confrontados antes. Idiotas aburridos y borrachos buscando emociones fuertes. O, dudó. ¿O qué? O alguien les pagó para crear problemas», terminó Frank. «Reynolds quiere esta propiedad con desesperación. La familia Ross ha estado esperando más dinero, pero si la cabaña se quemara, el valor del terreno bajaría». Sofía se dejó caer en una silla, asimilando las implicaciones. «¿Crees que Víctor Reynolds llegaría tan lejos? El incendio provocado es un delito grave. Hombres como Reynolds no se ensucian las manos», respondió Frank. «Encuentran gente desesperada para que haga el trabajo sucio, manteniendo una negación plausible». Aquí, no añadió su otra sospecha de que Reynolds podría tener un interés particular en ahuyentar a esta inquilina en concreto. La inusual atención del promotor hacia Sofía sugería motivos más allá de la simple adquisición de la propiedad. «Deberías intentar dormir un poco», dijo Frank, acercando una silla a la ventana desde donde podía observar cómo se acercaban a la cabaña. «Te despertaré en un par de horas. Para intercambiar lugares». Sofía dudó, luego impulsivamente extendió la mano y le apretó la suya. «Gracias, Frank. No solo por las reparaciones, sino por todo». El simple contacto le produjo a Frank una calidez inesperada y poderosa. «Solo hago lo que cualquiera haría», murmuró, avergonzado por su reacción. «No», dijo Sofía en voz baja. «Lo que estás haciendo es extraordinario. Más de lo que tenía derecho a esperar de una desconocida». Retiró la mano y se dirigió al pequeño dormitorio, deteniéndose en la puerta. «Buenas noches, Frank». «Buenas noches», respondió él, preparándose para su vigilia, muy consciente de que Sofía Reynolds, de alguna manera, en tan solo unos días, los chicos se convirtieron en mucho más que unos desconocidos. Para él. A la mañana siguiente, informaron del incidente al sheriff Dave Larsen, amigo de la infancia de Franks,
quien se tomó en serio el intento de incendio provocado, pero parecía escéptico sobre cualquier conexión con Víctor. Reynolds. Esos tres idiotas han estado causando problemas desde la secundaria, dijo Larsen, tomando notas en su libreta oficial. ¿Pero acusar a Reynolds de contratarlos para provocar un incendio? Esa es una acusación grave. Sin pruebas. Frank, no estoy acusando oficialmente a nadie, aclaró Frank. Solo señalo que Reynolds ha estado presionando mucho para adquirir esa propiedad, y de repente hay un intento de quemarla. Parece que vale la pena investigarlo. Larsen. Hablaré con ellos, pero no esperes mucho. Y Frank miró a Sofía, quien estaba dando su declaración a un agente cercano. Ten cuidado con esta situación. Reynolds tiene mucha influencia con los comisionados del condado. En estos días, promete empleos e ingresos fiscales que esta zona necesita desesperadamente. ¿A qué precio? Dave está convirtiendo Valley Creek en un parque de atracciones para turistas ricos, destruyendo todo lo que lo hace especial. El sheriff negó con la cabeza. No es asunto mío, Frank. Yo solo hago cumplir las leyes, no creo políticas económicas. Cerró su libreta. Haré que las patrullas revisen la zona de las cabañas con más frecuencia durante las próximas semanas. Es lo mejor que puedo hacer. Mientras regresaban a la cabaña, Frank reflexionaba sobre la conversación. La reticencia del sheriff a enfrentarse directamente a Reynolds confirmaba sus sospechas. La influencia del promotor estaba creciendo. Sus promesas de revitalización económica convencían a los funcionarios locales, que solo veían dinero en lugar del verdadero coste para el carácter y el patrimonio del valle. Estás muy callado, observó Sofía, rompiendo el silencio. Frank apretó el volante con más fuerza. Solo pensaba en cómo cambian las cosas. Valley Creek solía ser un lugar donde todos se cuidaban entre sí. Ahora es sálvese quien pueda. Peleándose por las migajas que Reynolds y los de su calaña se atrevieron a arrojarnos. ¿De verdad es tan sencillo? Preguntó Sofía. Entiendo que quieras preservar la tradición y el patrimonio, pero sí. Los jóvenes se van porque no hay oportunidades. Si las familias no llegan a fin de mes, suenas como Reynolds, espetó Frank, para luego arrepentirse al instante de su tono. Lo siento, es un tema delicado. Mi hijo se fue por las mismas razones, no tenía futuro aquí, dijo. Y no le faltaba razón, pero hay maneras de crear oportunidades sin destruir lo que hace especial a un lugar. Sofía asintió pensativa. ¿Cómo cuáles? Turismo sostenible que celebre el patrimonio agrícola del valle en lugar de pavimentarlo. Plantas de procesamiento para productos con valor añadido de las granjas locales. Retiros para artistas que utilicen las estructuras existentes. Frank se sorprendió a sí mismo con las ideas que, al parecer, habían estado rondando en su subconsciente. El problema con la visión de Reynolds es que borra lo que ya existe en lugar de construir sobre ello. Eso es muy perspicaz, dijo Sofía, observándolo con renovado interés. ¿Has compartido estas ideas con otros miembros de la comunidad? Frank se encogió de hombros. ¿Qué sentido tiene si apenas puedo salvar mi propia granja, y mucho menos remodelar el futuro económico del valle? Habían llegado a la cabaña, que lucía tranquila bajo la luz de la mañana, sin mostrar señales del drama de la noche anterior, salvo la mancha de tierra ennegrecida donde se había contenido el fuego. Debería terminar de instalarme, dijo Sofía mientras aparcaban. Hacer que este lugar sea habitable. Frank asintió, dándose cuenta de repente de que su inusual acuerdo estaba cambiando. Con las reparaciones de la cabaña prácticamente terminadas, sus razones legítimas para estar allí se estaban desvaneciendo. Revisaré la instalación eléctrica una vez más. Asegúrate de que todo sea seguro, ofreció, sin estar del todo listo para irse. Mientras trabajaba, probando enchufes y examinando la antigua caja de fusibles, Frank se sorprendió observando a Sofía de reojo. Se movía con determinación,
ordenando sus escasas pertenencias, el cuaderno y el bloc de dibujo, una pequeña colección de libros, una computadora portátil que colocó sobre la mesa rústica. Había algo deliberado en la colocación de cada objeto, como si creara un ambiente específico en lugar de simplemente desempacar. A media tarde, la cabaña se había transformado de un cascarón vacío a un espacio habitable funcional, aunque espartano. Frank se había quedado sin razones para quedarse, pero se encontró rezagado, inventando pequeñas tareas que necesitaban atención. Creo que eso es todo, admitió finalmente, guardando un destornillador en su caja de herramientas. Es perfecto, declaró Sofía, observando el espacio con evidente satisfacción. Exactamente lo que necesitaba. Se volvió hacia él, con una expresión más suave. No tengo palabras para agradecerte, Frank. Has superado con creces cualquier expectativa. Solo hice mi trabajo, respondió él con torpeza, poco acostumbrado a los elogios. No, insistió Sofía. Hiciste mucho más que reparar una cabaña. Me rescataste de una inundación, abriste tu casa a un desconocido. Me protegiste de esos hombres. Has sido un ángel de la guarda. Frank sintió que el calor le subía a las mejillas. Difícilmente. Un ángel. Solo un granjero con algunas habilidades y demasiado tiempo libre. Y modesto, además, dijo Sofía con una sonrisa que le iluminaba los ojos. ¿Te quedarás a cenar? Es lo menos que puedo hacer. No soy una gran cocinera, pero preparo un plato de pasta aceptable. La invitación tomó a Frank por sorpresa. Había asumido que su inusual relación terminaría con la finalización de las reparaciones, que Sofía se refugiaría en su escritura y él volvería a la cruda realidad de la inminente ejecución hipotecaria de su granja. Me gustaría, se oyó decir. Déjame llamar primero para ver cómo está el ganado. Mientras el sol comenzaba a descender hacia las cumbres occidentales, Frank se encontró sentado frente a Sofía en la pequeña mesa de madera, compartiendo una comida que, en efecto, era más que aceptable. De alguna manera, había transformado ingredientes sencillos en una sabrosa pasta con hierbas y ajo, acompañada de una botella de vino que había preparado con lo poco que llevaba en su equipaje. Por las nuevas amistades, brindó Sofía, alzando su copa. Nuevas amistades, repitió Frank, mientras el vino lo reconfortaba de una manera que poco tenía que ver con su graduación alcohólica. Su conversación fluyó con naturalidad, hablando de libros que habían leído, lugares que habían visitado, las estaciones cambiantes en Montana y California. Frank se encontró compartiendo historias que no recordaba desde hacía años, su padre enseñándole a pescar en el arroyo que atravesaba su propiedad, las legendarias tartas de manzana de su madre, premiadas en la feria del condado, el primer ternero que había ayudado a parir solo a los 12 años. A su vez, Sofía habló de su infancia en San Francisco, de su temprana afición por el arte y la literatura, de sus viajes por Europa a los 20 años. Pero Frank notó que rara vez mencionaba su vida actual o detalles específicos sobre su carrera como escritora. Cuando le preguntó por su familia, cambió de tema sin duda. ¿La echas de menos?, preguntó Frank mientras se dirigían al porche después de cenar. El valle se extendía ante ellos como un cuadro, el crepúsculo suavizando sus contornos. La ciudad. Quiero decir, todo este aislamiento debe ser un cambio radical. Sofía contempló el paisaje que se oscurecía. Echo de menos ciertas comodidades, ciertas personas, pero aquí encuentro la claridad que he estado buscando. En la ciudad, todo es ruido, literal y figurado. Aquí puedo oír mis propios pensamientos, ver las cosas como son en realidad. Se volvió hacia él, con expresión seria bajo la luz tenue. ¿Y tú, Frank? Si pierdes la granja, ¿qué harás? ¿A dónde irás? La pregunta tocó la fibra sensible del miedo que había estado evitando. No lo sé, admitió. La agricultura es todo lo que he conocido, todo lo que siempre he querido hacer. Michael, mi hijo, me ha ofrecido un lugar en Seattle,
pero no puedo imaginarme viviendo en una ciudad, atrapado en un apartamento como un animal enjaulado. Hay otras granjas, otros lugares, sugirió Sofía con suavidad. Frank negó con la cabeza. No es para mí. Cada centímetro de esa tierra lleva la sangre y el sudor de los Michei. Las huellas dactilares de mi abuelo están en las vigas del granero. Las huellas de mi padre están en el cemento del suelo de la sala de ordeño. Los rosales de Margaret aún florecen junto a la puerta de la cocina. Su voz se volvió ronca. Si lo pierdo, los pierdo también. En cierto modo, Sofía guardó silencio durante un largo rato. Entiendo el apego a un lugar. Dijo finalmente. La forma en que se convierte en parte de tu identidad moldea quién eres. Dudó. Pero a veces perder una cosa abre la puerta al descubrimiento de otra. A veces lo que parece un final es en realidad un comienzo. Frank quiso descartar el lugar común. Pero había algo en su tono que sugería experiencia personal, una sabiduría dura en lugar de un consuelo vacío. Quizás, admitió, pero este final en particular se siente bastante definitivo. La conversación podría haber continuado de no ser por el sonido lejano de un vehículo que se acercaba. Frank se puso tenso, recordando a los visitantes de la noche anterior, pero los faros que aparecieron al doblar la esquina pertenecían a un conocido coche patrulla del sheriff del condado. Dave Larsen salió, con expresión sombría mientras se acercaba al porche. Frank, señora Reynolds, disculpen la interrupción. ¿Qué sucede, Dave?, preguntó Frank, observando la particular postura de su amigo, que presagiaba malas noticias. Atrapamos a 2 de los 3 hombres de anoche, informó Larsen. Estaban borrachos. Otra vez, alardeando de la broma en la antigua casa de Ross. Hizo una pausa. Admitieron el intento de incendio, pero afirmaron que les pagaron por hacerlo. Frank entrecerró los ojos. ¿Por Reynolds? Larsen negó con la cabeza. Exacto. Dicen que los contrató. Alguien que dice representar a la señora Reynolds. Se volvió hacia Sofía. Describieron a un hombre que les mostró una fotografía tuya. Dijo que eras una ladrona de arte que había robado valiosas pinturas. Les dijo que ahuyentarte sería un servicio público. Frank miró fijamente a Sofía, cuyo rostro palideció. ¿Ladrona de arte? ¡Qué ridículo! Claro que sí, asintió Larsen. Pero esto plantea algunas preguntas. ¿Por qué alguien querría asustar a la señora Reynolds para que se fuera de Valley Creek? ¿Y por qué usar esa historia en particular? Sofía había recuperado la compostura, pero sus nudillos estaban. La mirada se le nubló donde sujetaba su copa de vino. No tengo ni idea. Quizá fue simplemente una mentira conveniente para motivarlos. Lson la estudió con la expresión neutral que había perfeccionado durante 2 décadas en las fuerzas del orden. Quizá, pero es una mentira extrañamente específica. ¿No cree? Sobre todo porque una búsqueda rápida en Internet con su nombre no arroja ningún libro publicado. A pesar de que usted afirma ser una escritora de éxito. La implicación flotaba en el aire. Pesada e inevitable. Frank miró a Sofía, de repente inseguro de todo lo que creía saber sobre ella. Escribo bajo un seudónimo, dijo Sofía. Con suavidad. Muchos autores lo hacen por privacidad. ¿Y cuál sería ese seudónimo?, preguntó Larsen. No estoy obligada a compartir esa información, respondió Sofía, con un tono más suave. ¿Hay alguna acusación real aquí? Sheriff, soy sospechosa. ¿De un delito? Lson negó con la cabeza. No, señora. Solo intento comprender la situación. Alguien se tomó muchas molestias para asustarte, posiblemente para hacerte daño. Eso me preocupa. A mí también, asintió Sofía. Pero te aseguro que no soy una ladrona de arte. Simplemente soy una escritora que busca soledad para terminar un proyecto importante. El sheriff asintió, claramente, insatisfecho, pero reconociendo los límites de su autoridad. De acuerdo. He aumentado
Las patrullas en esta zona. Como prometí, si ves u oyes algo sospechoso, llama inmediatamente. Le entregó una tarjeta con su número directo. La cobertura móvil es irregular por aquí, pero hay un teléfono fijo en la cabaña que debería funcionar en caso de emergencia. Después de que Larson se marchara, un incómodo silencio se instaló entre Frank y Sofía. La agradable camaradería de la cena se había evaporado, sustituida por el peso de las preguntas sin formular. Me tengo que ir, dijo Frank finalmente, recogiendo sus herramientas. Se está haciendo tarde y mañana tengo que madrugar. Sofía se puso de pie, con la expresión indescifrable en la creciente oscuridad. Por supuesto. Gracias de nuevo por todo. Frank se detuvo en los escalones, dividido entre el deseo de simplemente marcharse y la necesidad de abordar lo que acababa de suceder. Sofía, comenzó, sin saber cómo continuar. No sé qué está pasando aquí, pero creo que me debes una verdad. ¿Quién eres realmente? ¿Y por qué alguien se tomaría tantas molestias para echarte? Ella sostuvo su mirada fijamente. Ya te he dicho quién soy. En cuanto a por qué alguien querría que me fuera, dudó. Supongo que tiene que ver con esta propiedad de alguna manera. Quizás Reynolds tenga planes que no quiere que se vean ni se documenten. Era una explicación plausible, pero Frank intuyó que ocultaba algo. Aún así, no tenía derecho a exigirle secretos, especialmente cuando él mismo tenía sus razones para mantener ciertas verdades en privado. Solo, ten cuidado, le aconsejó. Sea lo que sea que esté pasando aquí, la situación se está agravando. Mantén las puertas cerradas con llave y llámame si algo parece extraño, de día o de noche. Sofía asintió, suavizándose su expresión. Lo haré. Y Frank, lo que dije antes lo decía en serio. Has sido un ángel de la guarda cuando más lo necesitaba. No lo olvidaré. Mientras Frank conducía de regreso a su granja, los sucesos de la noche anterior se repetían en su mente. La revelación del sheriff Larsen sobre la acusación de robo de arte era extraña, pero de alguna manera no del todo sorprendente. Desde el momento en que sacó a Sofía de su coche inundado, Frank había presentido que había algo más en ella de lo que se veía a simple vista. La cuestión era si ese algo más representaba un peligro para él o para Valley Creek, y si sus crecientes sentimientos por esta misteriosa mujer lo estaban cegando ante posibles amenazas. Para cuando llegó a la granja, las estrellas estaban esparcidas por el cielo de Montana como diamantes derramados. Frank salió a su porche y contempló la tierra que había pertenecido a su familia durante generaciones. Tierra que pronto se perdería a menos que ocurriera un milagro. ¿Qué lo harías, papá?, murmuró al aire nocturno. ¿Cuál es el camino correcto aquí? Solo los grillos respondieron, su coro un recordatorio de que la naturaleza continuaba su ciclo sin importar los problemas humanos. Frank suspiró y entró en la casa vacía, dándose cuenta de repente de cómo la breve presencia de Sofía había disipado por completo la soledad que se había convertido en su constante compañera. Cualquiera que fuera el secreto que guardaba, cualquiera que fuera su verdadero propósito. En Valley Creek, Frank Mitchell comenzaba a comprender que Sofía Reynolds había despertado algo en él, que creía muerto con Margaret, la esperanza de un futuro que pudiera contener algo más que la perseverancia solitaria contra adversidades crecientes. La cuestión era si esa esperanza se basaba en la realidad o si era simplemente otro camino hacia la decepción y la pérdida. La luz otoñal cae de forma diferente sobre Valley Creek ahora. Dorada y indulgente, traza los contornos de la tierra que ha presenciado tanto la desesperación como la redención. Las manos entumecidas de un granjero. Una vez se aferraron con desafío a la pérdida inevitable. Ahora descansan tranquilas, sobre un poste de la cerca que no marca un final, pero una continuación. Buscamos valor en lo que poseemos, en hectáreas, medidas y escrituras registradas.
Pero el verdadero valor reside en lo que no se puede comprar ni vender. En la valentía demostrada cuando el miedo sería más fácil. En la verdad ofrecida cuando las mentiras serían más sencillo. Y manos extendidas cuando todo lo demás se desmorona. Frank Michei salvó a una desconocida de las aguas de la inundación, sin saber que ella se convertiría en la corriente que cambiaría su propio rumbo. Sophia Reynolds buscó la soledad para completar una última obra maestra, descubriendo en cambio que su mayor obra no se pintaría en un lienzo, sino en la restauración del espíritu quebrantado de un hombre, en la promesa olvidada de una comunidad. A veces debemos perderlo todo para descubrir lo que realmente poseemos. A veces debemos reconstruir lo que las tormentas han dañado para comprender lo que permanece indestructible. Y a veces se necesitan los ojos de un extraño para ver realmente la belleza en lo que hemos dado por sentado. En los espacios entre la lucha y la rendición. En ese terreno sagrado donde el orgullo se encuentra con la humildad. Aquí es donde encontramos nuestro verdadero hogar. Independientemente de quien tenga la escritura.